El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a ir a la palabra de Dios, que es la autoridad en este tema, la autoridad total en este tema. Y vamos a usar en el libro del Apocalipsis el pasaje que está en el capítulo 18, versos 23 y 24. Apocalipsis, capítulo 18, verso 23 al 24. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios, que es la que nos va a dirigir en el desarrollo de este mensaje. Dice la palabra de Dios: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hagamos una corta oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y darnos tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a identificar con claridad, con habilidad de parte tuya, toda persona que esté bajo la influencia de la hechicería. Ayúdanos a interpretar de manera correcta tu palabra. Enséñanos, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Queremos conocerte. Háblanos al corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el pasaje, que es la base de la disertación en el día de hoy, que la tierra entera, las naciones más exactamente, han sido engañadas mediante las hechicerías de una entidad que en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis se conoce como Babilonia. Babilonia está representada aquí en estos dos capítulos por una ciudad que ejerce gran influencia en todas las naciones de la tierra. Esa influencia afecta a cada persona que no está siendo guiada por la voluntad de Dios. Entonces, todas las personas que no han hecho del Señor su Señor y Salvador, del Señor Jesucristo, su Señor y Salvador, todas las personas que han decidido, aunque conozcan a Jesús, actuar bajo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, podemos afirmar, mediante lo que dice Apocalipsis 18:23, que si no se sujeta a la voluntad de Dios, sino que se somete a su propia voluntad humana, entonces esta persona está bajo una influencia babilónica, que su trabajo es hechizar. El hechizo lo conocemos como ese efecto que producen espíritus inmundos en las personas para que las personas actúen conforme ellos les van guiando. Increíblemente, en el mundo entero se ha creído por muchos años que los hechiceros y las personas bajo la influencia de la hechicería se dejan ver claramente. Tienen un sombrero negro, largo, grande. Se identifica a las brujas, los hechiceros, como las personas que practican este antiguo arte de las tinieblas. Pero de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, cualquier persona
puede estar influenciada por la hechicería ejercida por Babilonia y no se ha dado cuenta. Esto es lo más preocupante. Un brujo sabe que practica la brujería. Un hechicero sabe que practica la adivinación. Pero hay gente que está practicando la hechicería y no lo sabe. Vamos a ver entonces cuáles son las estrategias que usa una persona que está bajo la influencia de la hechicería para tener el mando sobre la vida de otras personas, sean familia, sean compañeros del trabajo, sean empleados, sean personas que trabajan en el gobierno. Estas personas, en muchos casos, yo diría la gran mayoría, no son conscientes de que están trabajando bajo la influencia de espíritus que les conducen a ser hechiceros, aunque no tengan el título de hechiceros. Este último capítulo de la Biblia, digo último porque ya aquí no se habla más de Babilonia, sino que ya se habla de la destrucción de Babilonia. Babilonia es un sistema religioso a nivel mundial. Es el sistema espiritual que domina la vida espiritual de toda la raza humana. Solo aquellos que han escogido la puerta angosta, el camino estrecho, para seguir a Jesucristo, están fuera del alcance de este poder de hechicería. Así que, teniendo en cuenta esta base que el Señor Jesucristo nos ha dejado aquí en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, recuerde, Babilonia es una religión mundial. Llámese como se llame. Si no es de Jesucristo, hace parte de esta religión mundial. Otra forma de identificarla, según el texto bíblico, es la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Si no es de Jesucristo, hace parte de esa gran ciudad que espiritualmente ejerce dominio sobre las naciones enteras. Y así sobre cada persona que no tiene a Jesucristo como su ancla, como su capitán, como el que le guía, como el que le ilumina el camino por donde va andando. Ya teniendo esto claro, que solamente hay dos caminos, podríamos llamar un camino, el camino de Jesucristo, como el camino de Jesús de Nazaret. El otro camino, ¿cómo se llamaría entonces? El camino de Babilonia. No es que hay varios caminos, solo hay dos. Y el único que lleva al cielo se llama Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo nos puede librar de la hechicería. Solo el Señor Jesucristo nos puede guardar de los efectos de la hechicería y de las consecuencias terribles que la hechicería puede ocasionar en la vida de una persona, familia, negocio, iglesia. Esto es algo que se debe tener en cuenta. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no está allí. El hecho de que no veas actuando el poder de lo que es la hechicería no quiere decir que no está allí. Ahí está. Y hay gente que se ha dejado usar, hay gente que se ha dejado influenciar por esta práctica de las tinieblas por no querer obedecer al Señor. Una de las cosas que debemos tener claras antes de mirar las estrategias que una persona bajo la influencia de la hechicería usa, pensemos bien claro y en concreto que la hechicería le enseña a las personas a conseguir lo que desean, lo que anhelan, lo que codician, sin tener en cuenta a Dios. Es la forma como una persona puede conseguir lo que quiera sin necesidad de tener en cuenta lo que Dios dice. Básicamente estas personas quieren un automóvil, podríamos decir así a manera de ejemplo, y Dios le dice, bueno, no es mi voluntad que tengas un automóvil. Y la persona no lo puede conseguir, pero la persona va a mover cuerdas y va a mover influencias y va a actuar en contra de la voluntad de Dios
consigue el automóvil y después al final testifica y dice, el Señor me dio un automóvil. Eso se llama hechicería. No importa quién lo haya conseguido, no importa cómo lo haya conseguido, si no era voluntad de Dios, es hechicería. Entonces, si Dios dice no ante cualquier adquisición que la persona quiera tener, que queramos tener, tenemos que sumirnos a la voluntad de Dios y reconocer que el amor prima por encima de mis deseos, mis anhelos, incluso aquellas cosas que me parece que tengo el derecho de tener. No estoy hablando solamente de cosas materiales. Hablo también de la admiración de personas que me conocen, el respeto de aquellas personas que me ven, me escuchan. Son cosas que las podemos conseguir mediante el vínculo perfecto que es el amor de Dios y no mediante la hechicería. Vamos a mirar entonces cuáles son las estrategias que usan las personas que actúan bajo la influencia de la hechicería para conseguir lo que quieren. En primer lugar, una persona bajo la influencia de la hechicería es una persona que manipula. Es un manipulador. El manipulador hace cambios, interviene con cierta habilidad en algunas situaciones, conversaciones. Puede ser en la política también se usa la hechicería. Es que la gente piensa que la hechicería es un muñeco con forma de espíritu malo, al que le entierran alfileres, al que le tienen una vela. No, no es necesario. El solo hecho de actuar sin ser la voluntad de Dios ya te pone debajo de la influencia de una hechicera, de un hechicero. El solo hecho de no hacer la voluntad de Dios ya te pone en el terreno de lo que es la hechicería. Por eso es que en muchas ocasiones el Señor responde de cierta forma. El Señor ante las oraciones responde así. Te responde positivamente, si Él quiere. Te responde no. Él no quiere. Y nosotros debemos aceptar. Pero también el Señor puede decirte, espera. Espera, no es el tiempo, o no es la persona, o no es la forma. El Señor también te puede responder de una cuarta forma, razonando contigo. Y te va a mandar la forma de que tú entiendas cuál es su explicación que Él por amor y misericordia nos quiere dar, si quiere hacerlo así. Él es Dios. Entonces, la manipulación no necesita un muñeco con velas y alfileres enterrados allí en el muñeco y una prenda de la persona para entonces hacer que la persona haga lo que quien está ejerciendo la influencia de la hechicería sea complacido con... No, no es necesario. El solo hecho de actuar con manipulación ya te convierte en un hechicero si actúas manipulando. Miremos un poco más de cerca lo que es la manipulación. Tergiversar información, distorsionar un poco la verdad. Mucho cuidado con decir parte de la verdad, pero no toda, para conseguir un objetivo. Acuérdese que Jesús dice, yo soy el camino a la verdad. Él no es una parte de la verdad, Él es la verdad. Y en muchas ocasiones no se da la verdad completa porque si doy la verdad completa no consigo lo que quiero. Eso es manipulación. También la manipulación tiene como fin conseguir un objetivo, conseguir intereses personales y egoístas. Y para eso hay que mover ciertas cuerdas. Hay que decir ciertas cosas. Por ejemplo, hay formas de conseguir de una persona, mediante la manipulación, un favor halagándola. Decimos mucho, por lo menos acá en nuestra tierra, palabras como
cepillar. Cepillar es sobarle la chaqueta. Esa es otra forma, otro refrán para referirse a, también se usa la expresión lambonear para conseguir un objetivo. Decirle a la persona que está linda, que está hermosa, no porque te interesa, sino porque tienes un objetivo y es hacer sentir bien a la persona para que te dé lo que tú quieres conseguir. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama manipular. Manipular. En muchas ocasiones la persona que está manipulando no se da cuenta de que está actuando como un hechicero. Y lo está haciendo para que la persona sobre quien está ejerciendo esta manipulación le dé lo que quiere. ¿Por qué? Porque la persona está pensando solo en sí misma. No está pensando en el bienestar de la persona que puede ser el medio por el cual conseguir lo que quiere. Solo está pensando en sí mismo. Un ejemplo de manipulación lo tenemos en la Biblia, en el libro de los Reyes de Israel, capítulo 21, verso 25. Usted puede leer allí todo el capítulo. En realidad dice la palabra de Dios que Jezabel incitaba. Esa expresión usted puede entenderla como manipulaba. Ella no era la reina de Israel. El rey de Israel era Acab. Él era quien daba las órdenes. Él era el que cargaba el anillo. Pero Jezabel conseguía lo que ella quería usando a Acab como instrumento de ejecución. Acab se dejaba manipular. Y este es otro punto que también debemos observar. Si tú te das cuenta que alguien te está manipulando, está tratando de sacar provecho de ti, no te dejes. De una forma sabia y de una forma inteligente, puedes decirle a la persona cómo son las cosas para que no traten de influir en ti por medio de lo que es la hechicería. Jezabel era una hechicera, era una bruja. Y Jezabel tenía bajo su dominio a Acab. En realidad, la manipulación no la ejerce generalmente hablando las personas que están en autoridad, sino las personas que están subordinadas a una autoridad. Por eso vemos que Jezabel no era la autoridad, pero ella era el cerebro detrás de las acciones que hacía Acab en Israel. Esto nos da una luz para entender por qué en muchos hogares muchas mujeres arreglan al esposo. ¿Cómo así al esposo, al cónyuge, al compañero? ¿Cómo así que lo arreglan? Estas mujeres, ellas no tienen el mando sobre el dinero que maneja el esposo, o sobre la casa, o sobre la familia. Entonces ellas van, visitan a una persona que se encarga de hacer amarres, poner aseguranzas, prácticas que son netas de las tinieblas. Y le dice, bueno, tráeme un mechón de cabello de tu esposo o de tu compañero. Y la mujer va, le lleva el mechón de cabello y amarran a este pobre hombre para que él se someta a los caprichos, deseos de la esposa, que lo tiene bajo una influencia demoníaca, para que él no sea libre, para que él no actúe por sí mismo, sino que se deje manipular por ella. Ese es el caso de Acab y Jezabel. Y es el caso que se repite también en muchos hogares hoy, tristemente. Entonces, una mujer que hace esto, básicamente su mensaje es, aquí quien manda soy yo. Aunque los pantalones los lleva él, aquí quien manda soy yo. Y hay otras características que se dejan ver cuando una mujer, también hay hombres que lo hacen, pero en el mayor número de casos son mujeres que aseguran la conducta de su esposo para poderlos manipular a su antojo.
Hombres que dejan de visitar a su familia, totalmente se alejan de sus parientes con los que creció, con los que vivió, porque la persona que está ejerciendo control en él, que es la meta de la hechicería, es el control, no lo deja. Él no sabe por qué. Incluso puede sembrar enemistad. Puede sembrar enemistad entre el esposo y sus parientes. Todo esto bajo la influencia de la hechicería. De esta forma ella maneja la casa, maneja los recursos, maneja a los hijos. ¿Sabe cómo va a terminar un hogar así? Va a terminar mal. No va a terminar bien. ¿Por qué? Porque ella no está ganándose el corazón de su esposo. Ella está manipulando el corazón de su esposo mediante el engaño, mediante subterfugios, para conseguir lo que quiere. Triste, pero esto pasa. Si ese es el caso, o si usted lo conoce, pues hay que ir en contra de esto. Abrir los ojos y tratar de que esto no siga dándose. La manipulación en la familia puede ser ejercida también por los hijos. Los hijos manipulan a los padres, pueden llegar a manipular a los padres. Y esto se hace mediante lo mismo, mediante un poder que viene de las tinieblas, una influencia que esclaviza a las personas. Cónyuges. En el trabajo también se puede hacer lo mismo. La idea es manipular a los subordinados o un empleado manipular al jefe, no porque ama al jefe, o sea, odia, aborrece al jefe, pero si el jefe es la llave para él conseguir, para la persona que está subordinada, conseguir un objetivo, él no va a medir. ¿Será capaz de llegar? Por ejemplo, ¿cuántos casos no hemos visto de jefes que terminan teniendo una relación ilícita con la secretaria? Aquí hay manipulación por lado y lado. Ella le vende una relación ilícita y él la mantiene en el cargo. Eso es manipulación. ¿Sabe cómo se llama eso bíblicamente? Eso es hechicería. Por eso es que, volviendo al pasaje inicial, en Apocalipsis capítulo 18, dice, hablando de Babilonia, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todas. Esto es palabra de Dios. Y la frase antes de esta que está aquí resaltada, tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Apocalipsis 18:23. Recuerde que esta es la base de nuestro mensaje. Tus mercaderes. Un mercader es una persona que comercia, una persona que intercambia productos por otros productos. Eso es básicamente la ley del comercio, intercambiar. El trueque, también como le llaman en algunos lugares. Comerciar. Eso es. Entonces, la hechicería consiste en un trueque, un intercambio. Actualmente, para una persona conseguir algo, normalmente, dentro del buen marco de lo que es el comercio, algo tiene un precio. La persona interesada consigue el dinero y paga. De esta forma se intercambia el dinero por un producto, por un servicio, por alguna cosa que la persona esté necesitando. En la hechicería no basta con el dinero. En la hechicería hay que ir más allá. El mercader ofrece algo a cambio del alma de las personas que le compran el producto. ¿Cuál es el producto? Placer, autonomía, independencia. El mercader ofrece. Estos mercaderes a los que se refiere aquí Apocalipsis 18:23 son aquellos que menciona el apóstol Pedro en el capítulo 2
de su segunda carta a las iglesias dispersas por causa de la persecución. Estos mercaderes eran mercaderes de la palabra. ¿Qué ofrecían estos mercaderes de la fe? Les daban el mensaje sin compromiso, sin santidad, un mensaje inmoral para que las personas complacidas, porque supuestamente Dios les estaba contestando sus oraciones, dejaran grandes ofrendas a los pies de estos mercaderes de la fe. Básicamente, el mercader dice: yo te predico lo que tú quieres oír, pero me tienes que pagar. La persona que está a los pies de un mercader de la fe dice: yo te pago si tú me predicas lo que a mí me gusta oír. Esa es la mecánica que menciona el apóstol Pablo en una de las cartas a Timoteo, donde dice que en los tiempos finales habrá muchas personas con comezón, con deseos de oír palabra, pero oír palabra conforme a su gusto. Estas personas le pagarán a maestros falsos para que les quiten la comezón del oído, poder sentirse bien con Dios, a su manera, no a la forma en que Dios dice en la palabra, sino a la manera de cada uno. Y obviamente hay que pagar. Por eso esa proliferación de falsos maestros, falsos predicadores, que a cambio de una jugosa ofrenda, ellos le dan la palabra que quiere oír la persona. Es lo que mal se ha llamado la teología de la prosperidad. Allí se puede ver la manipulación en toda su extensión. Manipulación. Manipulan la Biblia para poder sacar provecho de la gente. La gente paga por oír lo que quiere. A manera de paréntesis, el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje de amor, sí, pero es un mensaje que también conlleva aflicción, persecución en muchas ocasiones. El hecho de que no tengas un grupo de personas armadas detrás de ti, dispuestos a matarte porque eres cristiano, no quiere decir que no estamos bajo persecución. Eso lo que quiere decir es que la persecución es de otra forma, pero sí hay persecución. Cuando se predica el Evangelio como Jesucristo lo mandó a predicar, el enemigo se va a levantar a través de personas que van a tratar de impedir la predicación de la palabra de Dios. Esa es una verdad bíblica que no podemos negar. Así que estos mercaderes, dice aquí, eran los grandes de la tierra. Pues, ahora mire cómo trabajan estos mercaderes de la fe. Por tus hechicerías, fueron engañadas las naciones. Alguna vez hablé con una persona que, escuchando una enseñanza acerca de cómo opera la hechicería dentro de las iglesias cristianas donde falta doctrina. La iglesia de Cristo es una sola, mi amado hermano. El Señor Jesús viene por su iglesia, una iglesia santa, pura y sin mancha. Pero hay iglesias locales donde se han permitido prácticas que son producto más bien de la hechicería y no de la obra de Dios. Entonces, esta persona me comentaba que había participado de un servicio, de una reunión donde un predicador que habían traído de muy lejos les había enseñado cuánto costaba creer en Jesús. Y en esencia les pidió: ponle un precio a tu fe. Algo así más o menos, estoy de aquí tratando de parafrasear en pocas palabras todo el mensaje. Ponle un precio a tu fe. Si tú crees que Dios te puede dar lo que tú quieres, ponle precio. Y él comenzó por precios elevados.
Así que esta persona, lo más costoso que tenía allí en el momento, lo entregó. Y después estaba apesadumbrada de ver que bajo esa influencia, ese engaño, había entregado algo muy valioso. Una cadena de oro, había entregado dinero y algo más. Y decía, yo dije en ese momento, Señor, yo quiero una casa en tal barrio que me cueste tanto, que yo pueda vivir con mi familia en ese barrio. Y le dijeron, claro que Dios puede darte eso. Claro que Dios te puede complacer, porque tú eres un hijo del rey. Dios es un rey. Dios no vive en una posilga. Dios vive en un palacio y Él quiere que tú vivas en un palacio. Esta persona pensó, es lógico. Así que la casa que yo quiero la puedo comprar porque Dios me la va a dar. ¿A qué precio? Al precio de una cadena muy costosa, dinero, el dinero que llevaba en su cartera y algo más, un anillo. Cuando pasó el efecto de todo lo que había sucedido en ese lugar, se dio cuenta de que había sido engañado. No fue inmediatamente, pero todo lo que le dijeron solamente puso a flor de piel lo que había en el corazón. Cuando esta persona, este varón habló con nosotros y nosotros le explicamos a la luz de la palabra de Dios lo que había pasado, él preguntó, ¿por qué Dios permitió que este mercader me quitara mis cosas? Y le explicamos, porque tienes deseos en tu corazón por los que estás dispuesto a pagar. No importa si no es voluntad de Dios. Tú no pensaste, ¿será que Dios quiere darme esto? No, escuchaste la oferta y pagaste. Manipulación. ¿Cómo lo llama la Biblia? Hechicería. La meta de la hechicería es controlar mediante el engaño. Es un engaño muy bien elaborado. Si usted conoce la palabra de Dios, si usted conoce la voluntad de Dios, que es lo opuesto a la hechicería, usted no puede caer en esto. Usted no puede caer en estos artificios que forman estos mercaderes para que la gente suelte todo, incluyendo su alma. Tenemos que observar la letra menuda de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque solo hay dos influencias. O estás bajo la influencia del Espíritu Santo, guiándote a hacer la voluntad de Dios, o estás bajo la influencia de un hechicero que se llama Babilonia. Debemos tener mucho cuidado con esto. Es muy delicado. Cuando tu pastor te dice no escuche a cualquiera, tenga presente que su pastor se lo está diciendo porque le ama, porque le quiere cuidar. De la misma forma como un padre le dice a los hijos, no hables con extraños. Esta conducta de la hechicería ejercida por esta entidad mundial que la Biblia llama Babilonia, le dice a la gente que puede conseguir las cosas con su propio poder. Tú no tienes que orar, eso está a la mano. Tú puedes venir. Este tipo de hechicería está manifestando una rebelión pasiva. Rebelión pasiva. ¿Cómo así? La rebelión pasiva se identifica porque en realidad la persona oculta sus verdaderos motivos. Expone otros. Cuando alguien dice, Señor, permíteme ganarme el premio mayor porque entonces voy a ayudar tu obra. ¿Cómo así que permíteme, Señor, ganarme el premio mayor para ayudar tu obra? Eso es manipulación.
El asunto es que Dios no se deja manipular. Dios no puede ser tentado. Él es Dios. Entonces la persona está ocultando sus verdaderos motivos. ¿Cuáles son sus verdaderos motivos? Comprarse un yate, si llegara a ganar el premio mayor. Se va a comprar un yate, se va a pasear por el mar, va a comprar una mansión en tal lugar, para después decirle a todos, miren lo que tengo, lo conseguí, es mío. Otra expresión de lo que es la rebelión pasiva. La rebelión pasiva expresa intenciones que realmente no tienen. Además, crear separación y distinción entre lo que se dice y lo que se hace. Escuché el testimonio de una persona que tenía un pleito de muchos millones de pesos en dinero. Y dijo, si el Señor me da este pleito, si me da la victoria en este pleito, yo voy a hacer lo siguiente por mi iglesia. Y comenzó a describir la lista de todo lo que iba a hacer. Oiga, esta mujer ganó el pleito. Se fue de la iglesia. Prometió una cosa, pero hizo otra. Terminó en una cama de hospital, muy enferma, muy grave y sin dinero, porque prefirió a su familia en vez de cumplirle a Dios lo que había prometido. Hechicería. ¿Cómo se expresa esta hechicería? Una rebelión pasiva. El rebelde básicamente le dice a la autoridad, hey, tú estás equivocado. Autoridad, no es como dices tú, es como digo yo. Eso es rebelión pasiva, pero no lo dice con los labios, pero está en el corazón. Está sembrado allí. Y sacar eso del corazón requiere del poder de Dios, pero de la disposición de la propia persona. Yo no quiero ser rebelde, Señor. Yo quiero sujetarme a tu voluntad. Por amor. Además, la rebelión pasiva puede llegar a retrasar planes, cometer saboteo. El saboteo es, atrasar mediante acciones que son, no se detectan a primera vista. ¿Por qué se rompió? ¿Por qué se pinchó la llanta? Bueno, fue que le pusieron un clavo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué se acabó el alimento? Bueno, fue que se lo robaron. Nadie se dio cuenta. Saboteo. Rebelión pasiva. Producto de influencia de la hechicería. Vea cómo vamos. No pierda el hilo. Quejarse frecuentemente. Quejarse frecuentemente. Solicitar constantemente los derechos. Rebelión pasiva. ¿Por qué? Porque la persona tiene en su corazón el deseo de conseguir algo. Y va a moverse, y va a hablar, y va a actuar para conseguirlo. No importa que Dios no esté de acuerdo. Él puede hacerlo. El asunto es que Dios está sentado en su trono. Dios es grande, poderoso. Él es el Rey del universo. Y una que es muy común, de pronto esta se distingue muy rápido, tener poco respeto a la autoridad, sobre todo la autoridad establecida por Dios. ¿Cómo así tener poco respeto? Pensemos por un momento cómo la gente habla y usan ciertas formas de hablar, incluyendo frente a la propia autoridad. Puede ser el esposo, el padre, la madre, puede ser el pastor, la persona que dirige. Usan la sátira, usan la ironía y usan el sarcasmo. Es una forma de rebelión pasiva. Y después, no, eso era solamente un chiste, era una broma, eso no era en serio. Pero está sacando el veneno que tenía o que tiene guardado en el corazón contra la autoridad.
porque no quiere sujetarse a la autoridad, quiere hacer lo que él quiere. Y como no se ha dado cuenta que está bajo una influencia hechicera, él se rebela, pero lo hace de manera amable, de manera pasiva. ¿Cuál es la intención? Aquí lo que importa es lo que a mí me interesa, lo que yo quiero. Y esa es una filosofía que está bastante prolífera en las redes sociales. Tú puedes ser lo que quieras ser. Tú puedes conseguir lo que quieras. No te limites. No permitas que te quiten tus deseos. Tú tienes el control de tu vida. Ojo, recuerde, vamos a concluir. Solamente hemos visto una estrategia. Quedamos atentos para la siguiente estrategia. Tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, recuerde que aquí el Señor le está hablando a Babilonia, fueron engañadas todas las naciones. Fueron engañadas mediante la manipulación. Tú no puedes, mujer, manipular a tu esposo, no lo hagas. Puedes hacerlo, no debes hacerlo. Los hijos, no manipules a tus padres. Dios lo está viendo. Eso es hechicería. No manipules a la congregación, no manipules al pastor, no manipules. La manipulación no es una acción correcta ante los ojos de Dios. Dios no manipula, Dios da su palabra. Dios da órdenes, Dios da decretos, mandatos. A mí me corresponde sujetarme a la autoridad de Dios. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y lo voy a hacer en amor, no usando la manipulación. Voy a renunciar a toda rebelión pasiva que pueda haber en mi corazón. Toda crítica contra mi autoridad. Y me voy a sujetar al Señor. Y lo voy a hacer empezando con las personas más cercanas, que son mi autoridad. Voy a confiar en lo que Dios puede hacer y no en lo que yo puedo hacer. Dios hace las cosas mejor que yo. Aunque aparentemente no me guste inicialmente lo que estoy viendo o lo que están haciendo conmigo, yo voy a confiar en Dios. Voy a ir a su presencia y le voy a decir, está pasando esto, esto y esto. Y voy a confiar en lo que Dios puede hacer y no en lo que yo pueda hacer. Si yo empiezo a meter mi influencia para que las cosas cambien de curso, ya estoy haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este nuevo camino de renunciar a lo que es la manipulación y renunciar a lo que es la rebelión pasiva. No vamos a ser de las personas que están bajo la influencia de Babilonia, que por medio de sus hechicerías ha engañado a tanta gente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos escuchado lo que dice Apocalipsis 18:23 y no queremos actuar como lo hace Babilonia. No somos de Babilonia, somos tus hijos, redimidos por la sangre del Cordero. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a que tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, sea la que se haga en nuestra vida. Y no vamos a usar nuestra influencia, nuestro poder, nuestras capacidades para manipular. Vamos a confiar en lo que tú puedes hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.